Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Buenas tardes, soy Yoko Chaverri, bienvenidos a Minuto. Hoy, en representación de nuestro director Randall Rivera, la semana pasada la justicia mexicana liberó a Caro Quintero, un conocido narcotraficante de los 80 que fue detenido en nuestro país en 1985. Su presencia en Costa Rica despertó suspicacias, sobre todo cuando fue entregado a las autoridades mexicanas en menos de 24 horas. El fiscal general, en ese momento, hoy, magistrado Fernando Cruz, concedió una entrevista ayer a nuestro director y la compartimos el día de hoy. Vamos a un corte comercial y regresamos con la entrevista. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. Fernando, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Yo recuerdo chiquitillo, una ocasión, yo tenía 3 años cuando pasó lo de Caro Quintero, y me acuerdo que después con mi mamá me puso a ver una película de Caro Quintero que dieron aquí en Costa Rica y fue como entendí la trascendencia de lo que ha pasado, pero digamos que el tema cayó en el letargo hasta la semana pasada. Y entonces es muy difícil para nosotros explicarle a los jóvenes qué fue lo que pasó, quién era Caro Quintero y qué pasó y cuál fue el revuelo que hubo en este país. Si usted nos ayuda a refrescar la memoria de don Fernando y contarnos, primero Costa Rica estaba, el tema de las drogas, en México por ejemplo existía el cartel de Guadalajara y Caro Quintero era el jefe del cartel de Guadalajara, pero no era del mismo nivel, digamos, de los cárteles que hay ahora en México. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Con mucho gusto. Bueno, en esa época ni remotamente lo que ahora tenemos como narcotráfico, muy, muy diverso. Imagínense que por ahí del año 78, 79, algo muy importante eran 4 kilos de cocaína o 3. En el año 79 recuerdo un caso muy claro. Fue aumentando en la década de los 80, pero estamos hablando que lo de Caro Quintero es en el año 85, ni remotamente a lo que hay ahora. Yo creo que de todas maneras tampoco es cierto que él es el primer gran capo que vino, porque vinieron figuras antes también muy polémicas, no ligadas probablemente al narcotráfico, sino ligadas a otro tipo de crimen o de actividad delictiva organizada. El caso de Robert Vesco es uno, ¿verdad? Pero yo creo que en este caso ya había habido y ya hubo otros, porque también en esa época hubo muchas extradiciones de digamos delincuentes norteamericanos y hubo una época de extradiciones muy fuerte entre el año 83 y el 88, porque Costa Rica se convirtió en un refugio para muchos infractores importantes. De tal forma que en ese contexto, pues Caro Quintero tuvo importancia porque tenía que ver con un crimen contra un agente de la DEA, y por supuesto cuando yo tuve noticias de esto, a través de lo que me informó don Rodrigo Castro, que me llamó a Punta Arenas cuando yo estaba de Semana Santa ya de vacaciones, era la primera vez que yo oía hablar de Caro Quintero, ni sabía, ni era un capo, por lo menos para mí conocido, probablemente en el plano policial, en el ámbito de las delegaciones de la DEA en Costa Rica, el OIJ y la Policía Administrativa, seguro que sí sabían de Caro Quintero. Don Fernando, bueno, usted era el fiscal general en ese momento, sin embargo, el régimen penal en Costa Rica era diferente a lo que vivimos ahora, ¿verdad? Sí. Los jueces eran quienes dirigían la investigación, ¿verdad? Así es. Aún, y había mucho recargo, digamos, en cuanto a la policía judicial, no era la coordinación necesariamente de la investigación del Ministerio Público. Entonces, cuando Caro Quintero llega aquí, la DEA lo sabía porque había matado a Camarena, a Enrique Camarena, digamos, ese era lo famoso que era Caro Quintero para la DEA. Y porque era un narcotraficante. Sin embargo, entiendo que aquí toda la operación de detención, y le pregunto, yo sé que usted en ese momento no lo supo, tal vez lo supo después, pero el operativo de detención de Caro Quintero en Alajuela se dio en lo particular por un secuestro
que es lo que le da la excusa, digamos, a la policía judicial para poder ingresar a la Alajuela? Me parece que no estoy seguro del secuestro, más bien tengo entendido por cosas que me dijeron después, que fueron las llamadas de la señorita Sara Cosío, que permitió identificar a dónde. Si era un operativo porque había interés con el tema de Camarena, coordinado por agentes de la DEA en Costa Rica, Policía Administrativa y Policía Judicial. Esa fue la coordinación. Identificaron a dónde estaba para capturarlo y llevarlo a ser enjuiciado, porque el gobierno norteamericano tenía mucho interés en que fuera enjuiciado por el crimen de un agente, porque lógicamente tenía mucho interés en que no quedara impune un hecho en contra de uno de sus agentes. Bueno, y cuéntele, don Fernando, si usted puede un poco al país, ¿cuál era el papel del fiscal general en este momento? Porque ahora, a esta altura, digamos, ya de los cambios procesales penales, uno creería que es imposible que el fiscal general ahora no sepa que se acaba de detener a un capo. Sin embargo, en ese momento no era así, era el juez quien llevaba la investigación, don Fernando. Buen apunte, porque en esa época la policía judicial iba directamente donde el juez. Si estimaba que había hechos delictivos, si el juez pasaba el asunto al agente fiscal para que formulara cargos, pero el juez podía comenzar a investigar de oficio, sin necesidad de acusación. El asunto cambió. Casualmente mi experiencia me sirvió para ser uno de los que impulsó el cambio del proceso que se dio hasta el año 96 y vigente hasta el 98. Pero es cierto que la policía tenía mucha autonomía y podía, digamos, si tenía una noticia de crimen, lo ponía en conocimiento del juez y el juez podía actuar. En este caso, el allanamiento se dio por orden de un juez. Y además, en el caso Camarena se da por orden de un juez, usted no sabía nada. Rodrigo Castro, que usted lo nombra ahora, era el director interino del OIJ para el 85, y es quien le cuenta a usted que hay un detenido que se llama Caro Quintero y que lo están buscando por tal cosa, pero es cuando usted se da cuenta de la trascendencia, digamos, de la detención. La decisión de Estado, digamos, bueno, de Estado no, del Poder Judicial costarricense, de definir si se quedaba en Costa Rica para acusarlo por algún delito o si se entregaba al Poder Ejecutivo para que tomaran las decisiones del caso, que era sacarlo porque había entrado ilegalmente al país, ¿recaía sobre usted, don Fernando? No, era una consulta que me hizo don Rodrigo. Don Rodrigo me llamó 2 veces. La primera vez para decirme sobre eso y yo le pregunté, ¿hay algún hecho delictivo que ustedes tengan noticia en el allanamiento contra él? Y me dijo, no tenemos ninguna referencia. Le dije, entonces sigue investigando para que, temiendo que vencieran las 24 horas que tiene la autoridad para tener a una persona. A las horas me llamó, tal vez 2 horas, me dijo, no tenemos nada y ya las 24 horas se vencen. Entonces le dije, bueno, si usted me dice que no tiene nada, pues lógicamente hay que entregarlo a la autoridad administrativa para que vean el tema migratorio. Porque además hay que tomar en cuenta una cosa que la gente pierde de vista, por eso lo penal no es tan sencillo como parece. Se investiga para detener, no se detiene para investigar. A Caro Quintero lo detuvieron, mano militar, por un interés que tenían de llevárselo a México. Pero eso no fue un operativo por investigación de un hecho delictivo. La OIJ lo que hizo fue colaborar en la actividad de la administración y el interés que tenía la DEA, por supuesto. Ahora, de hecho, eso le iba a preguntar, usted dice mano militar, pero tiene que ver en realidad porque la DEA le pide la colaboración a 2 cuerpos policiales élite en el país, digamos, porque le pide la colaboración al OIJ en la detención de Caro Quintero, pero además participa la Unidad Especial de Intervención, que es precisamente, digamos, el equipo de choque en actualidad de la DIS, que depende de la presidencia, es decir, es un órgano ejecutivo, pero del más altísimo nivel para entrar como entraron a detenerlo. Era una colaboración que le estaban dando las autoridades policiales a la DEA en lo particular. Por lo menos ese fue el origen y el seguimiento para poderlo identificar. Había un interés del gobierno mexicano y de la DEA de que lo pudieran enjuiciar. Prueba de ello es que ha estado casi diría 30 años en prisión a raíz de todos los delitos que se le atribuyen. Minuto a minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia.
importante sin duda sigue siendo que a través de los años se habla de una autoridad política superior. De hecho, usted lo nombró en una entrevista que publica este lunes el periódico La Nación. La autoridad superior es que en algún momento quisieron dar a entender, ¿verdad?, que hubo algún factor político que obligó a no juzgarlo en Costa Rica, sino a entregarlo de una vez a las autoridades mexicanas. Bueno, es que la autoridad política superior es una valoración, valga la redundancia, política que hace la comisión que investigó el hecho. Aquí hay dos planos, el plano jurídico penal y el plano político. En el plano jurídico penal el asunto tiene relativa simpleza. En el plano político era cómo ingresó, con qué apoyo contó, quién propició que estuviera en el país. Eso fue un tema que la comisión que presidió don Alex Solís valoró. Lo cual en el fondo lo que determinó fue una gran permeabilidad y vulnerabilidad de los controles de ingreso en el aeropuerto Juan Santamaría. De hecho, eso le quería preguntar, porque entiendo, y usted ha sido claro explicándolo, que usted se da cuenta de la detención por Rodrigo Castro y que es hasta ese momento, digamos, hasta después cuando se dan cuenta de la persona que tenían en las manos, pero ya como fiscal general, posteriormente, ya entregado a Caro Quintero, supongo que empiezan las dudas de cómo ingresó este tipo aquí. Digo, usted fijaba la política de persecución penal en el país para esa fecha, las dudas de cómo ingresó el tipo aquí, cómo no vino a pasear, sino que estuvo aquí viviendo, ¿verdad?, y cómo logran interceptarlo gracias a las llamadas de su novia, que en algún momento habían dicho que era víctima de secuestro, pero finalmente ella misma dice, no, yo soy la novia de Caro Quintero. Don Fernando, cuando usted se empieza a preguntar, ¿qué pasó aquí? Para que entrara con esa facilidad, ¿qué es lo que se descubre, de lo que recuerde? No, tome en cuenta que en esa época, aún ahora, las facilidades de ingreso a Costa Rica son muy grandes. Nosotros tenemos fronteras muy porosas, y la verdad es que aún entrando por los aeropuertos siguen existiendo muchas deficiencias. Ese es un tema que no es delictivo. El ingreso ilegal al país, que como erróneamente lo dijo el informe de la comisión, decían que era un hecho delictivo, eso no es un hecho delictivo. El ingreso y el control de fronteras es un tema de inteligencia policial y de administración policial, de orden y seguridad, pero no es un tema criminal. Cuando recuerdan algunos medios de prensa el hecho de Caro Quintero, y lo hacían la semana pasada, hablan de una famosa libreta de Caro Quintero, con contactos políticos, una agenda, por decirlo de alguna forma, con contactos políticos de Caro Quintero. De hecho, creo que fue en Facebook donde vi que alguien citaba a un periodista diciendo que el entonces fiscal general Fernando Cruz se llevó la libreta para la casa, la devolvió con 5 hojas menos y nadie supo el paradero de esa libreta. Y él hacía la acotación de sería bueno preguntarle a don Fernando, entonces voy a hacerle caso, no me acuerdo quién lo publicó, así que le hago caso. Había una libreta, le tocaba a usted ver una libreta de Caro Quintero. ¿Qué pasó? ¿Qué es la polémica con esa libreta, don Fernando? Qué bien que me pregunta. Desde que hicieron el allanamiento, yo no tuve relación con la libreta. El OIJ la tuvo bajo su poder desde abril del 85 hasta febrero del 86. Y ellos emiten un dictamen sobre los números, sobre la interpretación, etcétera. Ese informe es de febrero del 86. A ese dictamen y a esa libreta o a la copia de ella tuvo acceso la comisión que investigó el narcotráfico. ¿Ah, sí tuvo acceso? Por eso. Y incluso por eso es que las personas que lo integraron, como don José Miguel Corrales, don Luis Manuel Chacón y don Alex Solís, dicen que a la libreta tuvieron acceso. El Ministerio Público no tuvo acceso a la libreta hasta después de ese dictamen, un año, año y medio o 14 meses después, cuando ya recabada toda la prueba, que el propio IJ la tuvo bajo su control y poder, lo remitió al juez o al Ministerio Público. Ahora no recuerdo cuál de los dos casos, pero nunca ni yo tuve acceso al operativo, ni tuve acceso a la documentación. Y el OIJ siempre tuvo bajo su poder durante 10 meses esa libreta. Ese hecho yo se lo hice ver a la comisión, porque yo fui a la comisión a declarar, la comisión de narcotráfico que presidía don Alex, a propósito de ese tema. Y por eso es que al final a mí no se me hace ningún reproche ni nada. Si hubiera habido una situación de esas, es demasiado obvio. Me parece que hay una pretensión de hacer una complicación infame que no tiene nada que ver. Todo el tiempo la libreta, la custodia, la tuvo durante 10 meses el OIJ. Don Fernando, como un desconocedor del derecho penal,
y porque la curiosidad mató al gato, ¿qué pasa con la prueba pericial de esos años? Es decir, uno podría, esa libreta debería seguir en Costa Rica, por ejemplo, en resguardo del OIJ, debería estar un expediente. ¿Qué pasa con pruebas de este tipo? Porque la libreta era importante periodísticamente hablando para saber qué contactos tenía, porque precisamente los que dijeron que habían arrancado hojas eran diputados después de la comisión del 87 que investigó el caso de Caro Quintero. No sabría decirle, porque yo hasta donde sé, solo una persona ha dicho que se arrancaron hojas. Un señor que anda por ahí hablando. Pero fuera de eso, los propios diputados de la comisión nunca hicieron cuestión de ese problema. Si hubo una polémica sobre la entrega del expediente de la libreta frente a Corte Plena, pero eso no era por el tema del secreto de este documento, sino porque se estimaba que era un asunto sub judice, pero la Corte rectificó y entregó toda la documentación a la comisión. No deja de ser interesante buscar la libreta ahora, años después. ¿Usted dejó de ser fiscal general en el año? En el año 86. Usted dejó de ser fiscal general en el 86. Cuando se arma la comisión, ya usted no es fiscal general. Ya era fiscal general. Pero usted llega a ser magistrado en el 2004. ¿Sí? Y usted a entenderle a la Nación en la entrevista que brinda este lunes, que le dificultó de alguna forma el juego político que se generó después del caso Caro Quintero para llegar a la magistratura, porque curiosamente usted llega de magistrado no de la sala natural para usted, que era la sala tercera, sino a la sala constitucional. ¿Cuánto siente usted que le dificultó el proceso posterior del caso de Caro Quintero, donde empiezan a hacerle esas acusaciones infames que usted llama, o malversaciones infames sobre su actuación en el proceso, don Fernando? Vea, en realidad son dos cosas importantes que me perjudicaron más que el tema de Caro Quintero. Lo de Caro Quintero fue una cosa que a veces iba y venía, pero no fue tan importante. Lo que sí tuvo trascendencia es varios procesos en que yo tuve intervención como fiscal general. Uno de ellos, investigar el tema y iniciar la investigación sobre los fondos nacionales el Fondo Nacional de Emergencias. Eso, exactamente. Eso, digamos, se convierte en un tema, un lastre para alguien que tenga aspiraciones. En segundo lugar, hubo un proceso, del cual nadie pregunta, la gente pregunta mucho sobre Caro Quintero, pero hubo un proceso en el que se cuestionaron a varios jueces y era una junta directiva de un Banco Popular que propició una estafa para el Banco Popular a través del famoso Hospital Iberoamericano. Eso generó una controversia muy grande y un grupo de jueces salió sancionado, y eso también me trajo problemas porque los miembros de esa junta directiva tenían un color político, ¿verdad? Y en tercer lugar, yo fui asesor de la segunda comisión de narcotráfico que cuestionó a 3 magistrados. Eso era muy fácil. Si usted lee escritos, verá que muchos me atribuían a mí como la autoría del cuestionamiento de magistrados, lo cual era infame y no era cierto. Pero el haber sido yo testigo de una comisión que cuestionó a personas del Poder Ejecutivo y a personas del Poder Judicial y a un diputado en esa época, eso tampoco le deja a uno, digamos, como una imagen de simpatía para poder llegar a ser magistrado. Fernando, ya para finalizar y hablando con un penalista de mucha experiencia, pero además un académico, el caso Caro Quintero, por supuesto que ha tomado relevancia porque quedó libre la semana pasada, porque se ordenó su libertad, pero además el caso de Caro Quintero demuestra algo, y es como muchas veces en este caso el mexicano, pero el Estado responde al calor del momento, ¿verdad? Y es decir, en México lo juzga un tribunal federal, para que años después ahora diga un tribunal superior, lo juzgaron mal, no tenía por qué ser un tribunal federal, sino había una jurisdicción inocompetente. De alguna forma esto nos brinda enseñanzas a los países del Istmo que tenemos y de Norteamérica, que tienen el problema del narcotráfico, de no dejarse actuar por el calor del momento, sino pensar las cosas con calma para respetar precisamente los procesos que nos generan buenos resultados. Bueno, una cuestión fundamental
de la presencia de Caro Quintero, fundamental en eso, es plantearse todas las estrategias posibles, todas las normas posibles para evitar que el narcotráfico financie campañas políticas. Eso sí es un tema, eso es de actualidad, no lo anecdótico, sino cómo una persona como Caro Quintero y otras que no hemos visto y no hemos detectado pueden tener presencia en un país muy vulnerable. Y el tema es esa presencia, ¿a dónde puede dar en la penetración a la política a través de financiación? Eso todavía sigue página abierta. Y eso también lo mencionó en los 2 informes de la segunda comisión de narcotráfico, la que fue posterior a la comisión que presidió don Alex Solís y que fue presidida por don señor Lizano Fait. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.